Chico, buenos días. Buenos días, profe. Bien, chicos, vamos a empezar ya. Buenos días para los que no he saludado aún. Vamos a continuar entonces con lo que dejamos en la clase pasada, recordando pues haciendo un repasito antes de entrar en detalle. Entonces estábamos viendo los elementos del movimiento parabólico. Entonces recordemos que este movimiento tiene dos sentidos o dos dimensiones, una dimensión vertical y una dimensión horizontal. En el sentido horizontal, ese movimiento recordamos que es un movimiento uniforme, porque no presenta ninguna variación ni ninguna fuerza que haga cambiar ese movimiento. Y en el sentido vertical veamos que era acelerado por causa de la gravedad. La gravedad es la que causa que el objeto se acelere. Se desacelere mientras sube, la gravedad lo va frenando, y luego se acelere mientras cae porque la gravedad lo va acelerando. Entonces ahí se configuran esos dos movimientos para conformar el movimiento parabólico. También veíamos de que esa gravedad siempre está dirigida hacia abajo en todos los puntos y que es la misma. Esa gravedad decíamos que equivalía a 10 metros por segundo al cuadrado. El valor real es 9.8, pero nosotros lo aproximamos a 10 metros por segundo al cuadrado. Y que entonces cuando un objeto sale disparado, este puede tener dos velocidades, una velocidad horizontal que llamamos velocidad X y una velocidad vertical que llamamos velocidad Y.
En la clase pasada entonces veíamos uno de los componentes de este movimiento que es el alcance. Cuando yo hablo del alcance es la distancia máxima que alcanza este objeto. A eso lo llamamos distancia máxima. Y, y entonces poníamos un ejemplo, inclusive dejé un ejercicio para calcular la distancia máxima de algún objeto que era lanzado con cierto ángulo. Hoy vamos entonces a completar, a terminar de ver esto y a ver los otros elementos que son la altura máxima y el tiempo que tarda recorriendo el objeto un movimiento parabólico. Listo. Entonces así pues como el repasito que les estaba dando. ¿Sí se alcanza a ver, muchachos? Sí. Ok. Entonces aquí les voy a compartir pantalla un momentico. David Tobón. Entonces la clase pasada llegamos a esta expresión, de que esta expresión se utiliza para calcular la distancia máxima. Esta partecita no se las expliqué. Resulta que esa distancia tiene dos ángulos característicos. Es decir, que hay dos ángulos en los cuales la distancia es la misma. Ahorita lo vamos a comprobar con un ejemplo. Esos dos ángulos van a depender de, 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 de este ángulo de 90 grados, que es el ángulo máximo. Un momentico. Santiago Mizad. ¿Quién es Santiago Mizad? Allá. Calderón. Entonces esos dos ángulos dependen de ese ángulo de 90 grados. Veíamos que el movimiento parabólico se puede configurar entre los ángulos de 0 grados, es decir, cuando es completamente horizontal, y 90 grados cuando el movimiento es completamente vertical. Se los voy a explicar aquí mejor en el tablerito para que lo comprendamos. Entonces vemos que ese movimiento parabólico depende del ángulo en que es lanzado. Este puede ser entre 0 grados y 90 grados. Cuando un objeto es lanzado a 0 grados, o sea, al ras del piso. Daniel, ¿me apagas el micrófono, por favor? Entonces, cuando un objeto es lanzado al ras del piso, pues no va a tener ningún movimiento parabólico porque simplemente está en sentido horizontal. Y cuando es lanzado verticalmente, pues simplemente va a subir y volver a caer. De resto, si está entre 0 y 90 grados, va a empezar a configurar un movimiento parabólico. Entonces, cuando hablo de que en el alcance máximo hay dos ángulos, eso depende de 90 grados. ¿Qué significa? Que si yo lanzo un objeto con un ángulo de 10 grados y lo lanzo, ese alcance máximo, esa distancia que alcanza, va a ser la misma que si lo lanzo con un ángulo de 80 grados. O sea que si yo lanzo el objeto con un ángulo de 80 grados, el alcance va a ser el mismo que el de 10 grados. Lo mismo, si yo lanzo un objeto con un ángulo de 20 grados, el alcance va a ser el mismo para un objeto lanzado con un ángulo de 70 grados. En ambos casos, el alcance va a ser el mismo. Ahorita lo vamos a verificar con un ejemplo. Quiere decir que para 30 grados, ¿quién me dice para 30 grados cuál sería el otro ángulo semejante? 60. 60 grados, correcto. Para 30 grados, el alcance es el mismo que para 60 grados. Y así sucesivamente. ¿Cómo se hallar el ángulo característico? Simplemente, supongamos que el ángulo sea 30 grados, pues el otro ángulo característico simplemente cojo 90 grados y le resto
30 grados, eso me va a dar 60. O sea que para 30 grados y para 60 grados el alcance va a ser el mismo. Hay un ángulo al que en el movimiento parabólico se le llama ángulo máximo. ¿Quién me dice cuál será ese ángulo? 50, ¿no? El de 50. Miremos a ver. 90 menos 50, ¿cuánto da? 40. 40. Entonces no es todavía el máximo porque hay dos ángulos aquí. Hay un ángulo máximo en donde solamente es el único ángulo que tiene el alcance más grande. Solo tiene un solo valor. ¿No se imaginan cuál es? El 45, ¿no, profe? El de 45. Mire que yo aquí lo dibujé en negrito. Ese ángulo de 45 grados es el ángulo en donde el movimiento parabólico alcanza su alcance máximo. Y se da porque cuando yo resto 90 menos 45, pues también da 45. Mire que 45 grados no tiene una parejita de ángulo. O sea, es el único ángulo que no va a tener una pareja de alcance máximo. Y en el movimiento parabólico es a donde sucede el alcance máximo. O sea que si yo arrojo un objeto, lo máximo que lo va a alcanzar, o sea, el máximo alcance que va a tener, va a ser cuando yo lo lance a 45 grados. Listo. Entonces vamos a ver esto con un ejemplito que les voy a poner. Si creen necesario, pueden copiar eso o le toman el pantallazo. ¿Listo, chicos? Listo. Ok. Entonces, si tienen ahí una hojita en que copiar, para poderles explicar el ejemplito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, de aquí a esta simulación, vamos a suponer que hay un objeto que fue lanzado a 14 metros por segundo. Entonces, ¿cuál va a ser su alcance, su altura y su tiempo de vuelo si es lanzado a 60 y 30 grados? 60 y 30 grados. Ese es el ejemplito que vamos a hacer. Entonces, un objeto que es lanzado a 14 metros por segundo. ¿Cuál Profe, es? permiso. Dígame. Que si por favor deja entrar a Suárez. Pero yo no tengo aquí invitación de nadie. Dile que no me aparece. Ah, ya lo vi. Acabo de llegar. Suárez. Listo. Entonces, un objeto que es lanzado con una velocidad de 14 metros por segundo, que alcance altura y tiempo, tienen si su ángulo es de 30 y 60 grados. Listo, ese es el ejemplo que vamos a hacer. Entonces lo voy a explicar aquí en el tablero. Entonces, la clase pasada veíamos uno de los elementos que es el de la distancia o alcance. Esa distancia veíamos que se calculaba con velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces ese ángulo dividido el tiempo. Perdón. Dividido la gravedad. O sea que ese alcance, para nuestro ejemplo, entonces sería como, ¿qué valores coloco ahí?
No es 14, 14 14 metros, vamos a omitir las unidades, 14 metros por segundo. ¿Qué está haciendo a el la 14? 2. Elevado a la 2 por seno de 2 por ¿cuánto? Vamos a hacerlo primero para este. ¿Cuánto es el primer ángulo? 30, ¿no? 60. Vamos a Ah, no, hacerlo bueno, primero para 60 eso. Entonces 2 veces 60 grados. Después lo hacemos para 30. Dividido la gravedad, que siempre va a valer 10. Recuerden que así no me den en el problema. La gravedad en la Tierra siempre va a valer 10. Listo. Claro lo que hice hasta ahí. Simplemente reemplacé valores: velocidad, ángulo y gravedad. Siguiente paso, entonces. La distancia de ese objeto va a ser 14 al cuadrado, que es 14 por 14. $196. Entonces, 196 por seno de 2 por 60. 120. 120 dividido 10. Entonces aquí llega la partecita en donde yo ya en la calculadora coloco seno de 120. Chicos, les recuerdo que la calculadora debe estar calibrada en grados. ¿Ya? Por ahí no sé si fue en este grupo que me mandaron un ejercicio en donde calculaban el seno y eso les daba un valor muy diferente. Era porque la calculadora estaba calibrada en radianes. En todas las calculadoras hay un cuadrito chiquito en la parte de arriba. Si ese cuadrito chiquito tiene una letra R, es porque no está calibrada correctamente. Para que esté calibrada correctamente debe estar en grados, o sea que la letra debe ser D. ¿Listo? Entonces cada calculadora maneja una configuración para poder calibrar esto a grados, que es con la letra D. Hay que tener en cuenta eso antes de calcular el seno y el coseno. Entonces el seno de 120, según eso, dice aquí que es 0.8. Okay. Entonces, el alcance sería 196 por 0.8 dividido 10. O sea que el alcance sería igual 196 por 0.8. 196 por 0.8. Me dice que es 156.8. 156.8 dividido 10. O sea que ese alcance sería 15.6 metros. Listo. ¿Quedó claro hasta ahí? Sí. Brian, profe, Dígame. a mí me volverá a explicar que yo no entendí nada, por favor. Bueno, estamos hallando el alcance para un objeto que es lanzado con una velocidad de 14 metros por segundo y con un ángulo de 60 grados. Lo vamos a hacer para dos ángulos, para 60 y para 30. Entonces, empezamos a reemplazar los valores. Velocidad inicial al cuadrado, es decir, 14 elevado al cuadrado, por
Seno de 2 veces el ángulo. ¿Qué significa seno 2 veces el ángulo? Pues seno de 2 multiplicado por 60, que va a ser nuestro primer ángulo. Luego aquí resuelvo este cuadrado. 14 elevado al cuadrado, pues es 14 por 14, 196. Por seno de 120, porque aquí 2 por 60 da 120, dividido 10. Recuerde que este 10 es la gravedad. La gravedad nunca va a cambiar y siempre va a valer 10. Luego en la calculadora yo coloco seno de 120. Este 0.8 viene de aquí. Si yo en la calculadora coloco seno, de hecho en la calculadora viene la tecla que se llama sin, está en inglés sino. ¿Listo? Entonces yo coloco seno de 120, me va a aparecer este resultado de acá. ¿Listo? Luego este 0.8 lo multiplico con este 196. 0.8 por 196 y luego esto lo divido por 10. 196 por 0.8, 156.8. Y divido 10, pues me queda 15.6 metros. Significa que el alcance para 60 grados con una velocidad de 14 es de 15.6 metros. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno. ¿Puedo borrar? Profe, qué pena que si Dígame. puedes aceptar a José, claro que está esperando hace rato. Gracias. Listo. Listo. Entonces, para 30 grados, ¿qué es lo único que cambia ahí? ¿Quién me dice? El 120, pues el de ahorita, ¿sí o no? Exacto. Entonces aquí simplemente en vez de 60, y aquí ya no lo estamos haciendo para 60 grados, sino que lo estamos haciendo para 30. En vez de 60 coloco 30. Entonces 2 por 30 ya no es 120, sino que es 60. Y curiosamente, el seno de 60 también da 0.8. ¿Se acuerdan lo que les explicaba de la parejita de ángulos? ¿Quién es la pareja del 30? ¿Quién me recuerda quién es la pareja del 30? Con lo que expliqué ahorita. El 60, El ¿no? 60. Por eso da lo mismo. Entonces 196 por 0.8 vuelve a dar 156.8. Y 158 dividido 10, pues vuelve a dar 15.6. Entonces, por eso es que decimos que tanto para 60 como para 30, el alcance es exactamente el mismo. Listo. ¿Quedó claro ahí? Sí. Sí. Chicos, ¿puedo borrar todo el tablero para explicar lo otro? No, espera un momentico, por favor. Ok. Ya lo puedo borrar, profe. Ok. Entonces, según en la guía, bueno, no según la guía, según la expresión física, la altura se calcula con la siguiente expresión: velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo, todo esto elevado al cuadrado, ya es diferente, dividido 2 veces la gravedad. Entonces vamos a hacer lo mismo para 60 grados y para 30 grados. Vamos a ver si con la altura eso también funciona. ¿Será que la altura será la misma para 60 y para 30? Sin necesidad de hacer el cálculo. ¿Quién me responde?
Profe, ¿cómo? ¿Me repite Yo por favor? lanzo un objeto a 60 grados y lo lanzo a 30 grados. Ya vimos que la distancia es la misma, pero la altura, si yo lo lanzo a 60 grados y lo lanzo a 30 grados, ya más acostadito, ¿las alturas serán iguales o serán diferentes? La altura no va a ser Diferentes. igual, pero va a tener el mismo resultado de caída. De alcance, sí, ya vimos que el alcance sí es el mismo, pero la altura sí será la misma. No. No. No es la misma, vamos a mirar a ver. Entonces, la altura, según esta expresión, me dicen, es velocidad al cuadrado. Entonces, ¿cuál era la velocidad? 14. metros sobre 14 metros por segundo. Aquí nos estamos omitiendo las unidades para poder que nos quepa. 14 metros por segundo elevado al cuadrado por el seno de qué cosa. Vamos a hacerlo primero para 60. 60. 60 grados elevado al cuadrado. Dividido 2 por la gravedad que vale 10. 10. Ahora sí, la altura es 14 al cuadrado, digamos ahorita que era 196, por seno de... no, primero calculemos el seno, ya. Ahí no hay nada que hacer. Seno de 60. Entonces en la calculadora yo coloco seno 60. Eso me va a dar 120. No. 0.8 elevado a la 2. Dividido 2 por 10. 20. ¿Claro hasta ahí? Sí. Ok. Siguiente paso, entonces, este 0.8 está elevado al cuadrado, entonces yo voy a hacer 0.8 por 0.8. 0.8 por 0.8. Eso me queda 0.64. Entonces, la altura es 196 por 0.64 dividido 20. Luego, entonces, este 0.64, ¿dónde salió? De este 0.8 elevado al cuadrado. 0.64 por 196, 0.64 por 196, me queda 125.44. 125.44 dividido 20. Y finalmente ese 125.44 lo divido con 20. Dividido 20. Me queda 6.27. O sea que la altura ahí sería 6.27 metros. Significa que cuando el ángulo vale 60 grados, su altura va a valer 6.27 metros. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? y profe. Bien, me dice si puedo borrar ahorita lo del ángulo. ¿Lo puedo borrar? No. Un No, profe, espera, momentico. espera, espera. Ok. ¿Listo? Espere, profe. Tómele foto. Igual yo monto este video por el grupo. Recuerden que yo todas las clases les estoy montando por el grupo. Ah, bueno. Mejor. Bien. Entonces vamos a hacerlo para 30 grados. Vamos a mirar a ver si eso cambia. Entonces aquí en vez de 60,
voy a reemplazar el ángulo por 30 grados. O sea que aquí ya no vamos a mirar para 60, sino para 30. Entonces, cuando el ángulo vale 30, ya el seno de 30 no es 0.8. Ya este tiene un cambio. Seno de 30, si uno lo mete en la calculadora, eso me da 0.5. Seno de 30, 0.5. Luego 0.5 lo elevo al cuadrado, eso ya no da 0.64. Eso ya me da 0.25. Por tanto, 0.25, 0.25. Si lo multiplico por 196, me queda 49. O sea que aquí ya me queda es 49. Y 49 dividido 20, dividido 20, me quedó 2.45. O sea que aumentó o disminuyó la altura. 2.45. ¿Qué pasó con altura? ¿Aumentó o disminuyó? Disminuyó. ¿Por qué? ¿Por qué creen que se da eso? Que puso 30 grados. Por el ángulo. ¿Qué pasa con ese ángulo? Explícame mejor para Como los... ya, Mm. como ya es más bajito, entonces ya no se inclina tanto hacia arriba, sino que se va más derecho. Exactamente. Entre menor ángulo, pues esta altura obviamente va a ser más bajita, ¿ya? Entonces aquí mire que con la altura, entre mayor ángulo, pues la altura va a ser mucho más grande. ¿Listo, chicos? ¿Puedo borrar ahí? Sí. Ok, entonces vamos para el punto final, que es el tiempo. ¿Cuánto demora esos proyectiles cuando son 60 y 30 grados? Entonces, para el movimiento parabólico, es el tiempo se determina con la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo. Perdón, aquí hay un 2. 2 por velocidad inicial seno del ángulo dividido la gravedad. ¿Listo? Esa es la expresión para el tiempo. 2 velocidad inicial seno del ángulo por gravedad. Entonces en este caso ya sería 2 por, vamos a hacerlo primero para 60 grados. La velocidad inicial decíamos que era 14 por el seno de, en este caso como primero es 60, seno de 60. Dividido la gravedad que es 10. Listo. Ahí estamos simplemente reemplazando los valores. 2, velocidad que es 14, seno del ángulo, dividido gravedad que es 10. Entonces ese tiempo sería 2 por 14. ¿Cuánto es el doble de 14? 26. 28. 28. 26, 26, 26. 28. No, sí, 28, Bueno. 28. 28 por seno de 60. Ya lo habíamos calculado por allá en otra ocasión. Seno de 60 es 0.8 dividido 10. Entonces el tiempo es igual 28 por 0.8. Entonces aquí 28 por 0.8. Eso me da 22.4.
22.4 dividido 10. Y eso dividido 10, pues entonces el tiempo me va a dar 2.24 segundos. ¿Qué significa eso? Que cuando el objeto es lanzado a 14 metros por segundo y un ángulo de 60, su tiempo en el aire, o sea, desde que es lanzado hasta que vuelve a caer, es de 2.24 segundos. Profe, lo puede subrayar mejor, pues. Quedó muy Puede todo claro. el coso. Y yo cambio de marcador, que ese ya está como que muriéndose. 2.24 segundos. Ahí sí se vio mejor. Sí, sí, gracias. Listo. ¿Quedó claro ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿qué creen que pasará con el de 30 grados? ¿Se demorará más o se demorará menos? Se Menos. supone que se demora menos ¿Por qué creen que se demora menos? por la altura. Porque cambió la altura. Vamos a mirar. Entonces, aquí en vez de 60, ¿sí puedo borrar? Sí, sí. Pero espera un momentico, espérate. Yo le tomo un pantallazo. Ya. Bien, entonces aquí en vez de 60, ya lo vamos a cambiar es por 30 grados. Y ya sabemos que el seno de 30 grados no es esto. En la calculadora yo coloco seno de 30, eso me da 0.5. 28 por 0.5 me queda 14. Y 14 dividido 10 ya no es 2.24, sino 1.4 segundos. O sea que el tiempo sí es menor. A menor ángulo, menor tiempo. ¿Sí quedó claro ahí entonces? Profe. Sí. Bien. Entonces ya para terminar les voy a dejar aquí cuál va a ser el ejercicio de ustedes. ¿Se acuerdan que la clase pasada yo ya les había dado una velocidad que era el número de su lista? Sí. Entonces con su velocidad que va a ser el número de su lista, metros por segundo, van a hallar la distancia, la altura y el tiempo de un objeto que es lanzado con esta velocidad. Y lo van a hacer para 3 ángulos, para 30, 45 y 60. Entonces aquí van a haber 2 distancias que le van a dar igual. ¿Cuáles serán esas 2 distancias que les tienen que dar igual? 30 y 60. 30 y 60. ¿Sí quedó claro cuál va a ser el ejercicio? Sí. Sí. Bueno, chicos, entonces este ejercicio es para dentro de 8 días. O sea que tienen placito pues de una semana para que lo vayan trabajando. Ahorita mismo él lo aguanta. Bueno, como usted quiera. Ahí mismo se lo mando. Bueno, tienen plazo de 8 días. Chicos, ya casi esto se nos va a cerrar, entonces espero que les haya quedado claro. El video igual yo lo monto por el grupo para los que todavía necesiten pues un poquito mirar cómo es el procedimiento. Bueno, chicos, Listo, profe, hablamos. bueno pues. Feliz día.